Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y una vez más, queridos hermanos, nos encontramos a meditar el Evangelio, la palabra del Señor que guía nuestros pasos. Y en este día también que nosotros como católicos celebramos la fiesta de la bienaventurada Virgen María de la Merced. Queremos pedirle al Señor, especialmente por todos nuestros hermanos mercedarios, a quienes conocemos, para que el Señor les bendiga, les proteja, que nuestra Madre de la Merced les acompañe en todo momento. Y hoy, en este día de fiesta, solemnidad para ellos, le pedimos al Señor que los acompañe y le extendemos nuestras felicitaciones a nuestros hermanos mercedarios que celebran a la Santísima Virgen María de la Merced, que se le apareció a San Pedro Nolasco en el año 1218 y le encomendó que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a auxiliar a los cristianos esclavos que eran llevados a sitios lejanos. Esta advocación mariana, cuyo nombre Merced significa misericordia, nació en España y se extendió por el resto del mundo. El 27 de abril de 1939, la Virgen de la Merced fue declarada en España y en muchas partes del mundo patrona de los prisioneros. También encomendamos, queridos hermanos, a aquellas personas que están sufriendo la privación de libertad, los hermanos que están en la cárcel, para que nuestra Madre de la Merced los bendiga, los proteja, su patrona, siendo ella patrona de los prisioneros, y encomendamos a todos ellos para que puedan tener siempre los auxilios, el respeto de la dignidad humana, el respeto también a sus derechos naturales, fundamentales, al justo proceso. Hoy nuestra Madre Celestial siga bendiciendo en modo particular, protegiendo aquellos prisioneros que en muchas partes del mundo son víctimas de injusticias porque les falta el proceso justo, un proceso que verdaderamente sea concorde a verdad. Le pedimos a la Virgen de la Merced que los bendiga, los proteja en ese momento duro que pueden estar pasando. Tantos también prisioneros que son víctimas en muchas partes del mundo de esclavitud e incluso que son inocentemente están en prisión inocentemente. Le pedimos a la Virgen de la Merced que los ayude en esos momentos de dolor. Así que, queridos hermanos, este día es muy importante para orar también por nuestros hermanos que están en prisión. Y vamos a disponernos a meditar el Evangelio, la palabra del Señor, que guía nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, queridos hermanos, nos encontramos nosotros con este pasaje del Evangelio de San Lucas. San Lucas es conocido como el evangelista mariano, porque es el evangelista que más detalles nos da de la Virgen María. Es el evangelista que nos narra la infancia de Jesús, la anunciación, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Nos da esos detalles de la Virgen María. Por eso es el evangelio que es conocido por el evangelista, conocido por darnos mucho más datos de la Virgen María, y por eso le agradecemos a San Lucas que se dedicó en esa investigación, en ese transmitirnos por escrito estos datos relevantes para la revelación, para nuestra fe sobre la Virgen María. En este caso nos encontramos, queridos hermanos, San Lucas, que viene a narrar que vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Les costaba llegar por ese contexto en el cual ya mucha gente seguía a Jesús. Pero entonces le avisan a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Aquí también un pequeño detalle sobre la palabra hermanos en el Evangelio.
Hermanos, no quiere decir que todos hayan sido hijos de del mismo padre, de la misma madre. Hermanos, es un lenguaje mucho más amplio en el Evangelio, en la palabra de Dios. Tanto así, queridos hermanos, que en el Evangelio, cuando es escrito en su original hebreo, hay una sola palabra en hebreo para usarse para los parientes cercanos y hermanos. Por lo tanto, en esa traducción no se usaba, por ejemplo, las palabras primos, sino hermanos. Implicaba a todos los de entorno de su familia, tanto así, por ejemplo, incluso hasta los de una misma comunidad. Por eso, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 1, dice que habían muchos hermanos reunidos. Incluso cuando habla de Pentecostés, dice que estaban allí muchos hermanos reunidos, hasta 120 hermanos, usa el lenguaje del Nuevo Testamento. Por eso nosotros estar siempre atentos, porque aquí algunos hermanos pueden usar esta interpretación como para decir, bueno, pues la Virgen María tenía más hijos. No, esto no es lo que está transmitiendo San Lucas, y podamos nosotros meditar un poco a profundidad el verdadero sentido de lo que San Lucas nos lleva a meditar a nosotros en la palabra de Dios. Fíjense que le dice Jesús, responde, dice, Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumple. Y aquí, queridos hermanos, un pequeño detalle también. Si nosotros analizamos un poco superficialmente, podríamos decir que Jesús como que está allí respondiendo como un poco arrogante a la visita de María, de la Virgen María, de su madre y de sus parientes cercanos, porque le dice: los que escuchan, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y entonces, en primera referencia, nosotros podríamos decir que Jesús simplemente está haciendo contacto o está haciendo referencia a ese gentío que estaba en torno de él, como que se niega a recibir a la Virgen María, que era su madre, y a sus parientes. Y esto pues sería algo un poco superficial, porque Jesús es el primero que cumple los mandamientos, tanto así que en la cruz va a decir: todo está cumplido. Y uno de los mandamientos es precisamente el cuarto mandamiento: honrar a padre y madre. Y Jesús lo llevó a plenitud, esa honradez que tuvo por su madre María Santísima, esa delicadeza que tuvo con ella, esa protección. Tanto así, allí a los pies de la cruz va a decir: hijo, ahí hay tu madre, madre, ahí hay tu hijo. Abraza y se compromete el Señor ya en el sufrimiento de la cruz por su querida madre. Sabe que está allí llevando ese dolor. Pero San Lucas viene a hacer esta referencia al escuchar la palabra de Dios y a cumplir la voluntad de Dios, porque dice: mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nosotros somos también parientes de Jesús por escuchar la palabra de Dios y cumplirla. No es suficiente solo escucharla, hay que cumplir la palabra de Dios, hay que vivir la palabra de Dios cada vez más. Por eso no es suficiente solo escucharla. No es suficiente escuchar por YouTube la palabra de Dios, por la radio, sino también es necesario nosotros entrar en esa vida operativa de la palabra de Dios, que obra en nosotros, que obra en nuestra vida. Pero también, queridos hermanos, la Virgen María tiene este doble sentido de pertenencia en maternidad a Jesús, porque ella es madre, primero, no solo porque lo haya llevado en su seno virginal, en ese seno maternal, en ese sagrario precioso que le ha dado a luz a Jesús, y Jesús ha venido al mundo gracias a este don precioso de maternidad excelso de la Virgen María, Madre de Dios, que ha podido traer a Jesús al mundo, a Dios al mundo en este don de la maternidad, sino que también la Virgen María, en San Lucas, al inicio en el capítulo 2, nos vamos a encontrar que la Virgen María escuchó la voz del ángel y le dijo: hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, ella es doblemente bienaventurada porque escuchó la palabra de Dios. Es decir, que antes de Jesús entrar en su seno virginal, antes de que por obra del Espíritu Santo quedase encinta de Jesús, quedase ella sagrario vivo que iba a llevar al Señor, ella fue primero madre de Jesús porque escuchó la palabra, le escuchó en su corazón y ella dijo: hágase en mí según tu palabra. Y por eso es doblemente madre, porque acepta la palabra de Dios, la cumple, vive la palabra de Dios, y también pues ha dado a luz al Verbo encarnado. Nosotros, queridos hermanos, pues estamos llamados cada vez más a suplicarle a nuestra Madre Celestial que nos ayude a conocer la palabra cada vez más. Ese es el propósito que nosotros tenemos que tener, escuchar la palabra de Dios, queridos hermanos,
que todos los días podamos escuchar la palabra de Dios y hacer que muchas personas también tengan esta posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de encontrarnos, de enamorarnos de la palabra de Dios. Usted y yo, queridos hermanos, ¿qué hacemos cotidianamente para escuchar la palabra de Dios? Tenemos que nosotros crear esa necesidad constante de escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Queridos hermanos, que podamos cumplir lo que la palabra de Dios nos pide cada día, que podamos ser personas que nos enamoramos de la palabra de Dios, que abrazamos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te proteja para que sigas escuchando la palabra de Dios, para que te sigas alimentando de la palabra de Dios y sigas obrando según lo que nos pide cada vez más la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.